Es un programa en el que los actores sociales y políticos hablan sin contratiempos. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Muy bien. Pues bien, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Sandra García, un gusto saludarlos en esta tarde de jueves, que nos sorprende a lo largo del día con varios cambios de clima en la capital veracruzana. Pero bueno, ya estamos listos y me da muchísimo gusto que el día de hoy me acompañe una mujer que además tiene el teléfono prendido, salvo ahorita que lo apagó, pero lo tiene prendido las 24 horas del día, para responder de inicio entrevistas, que esa es la demanda de los medios de comunicación, pero seguramente muchísimas emergencias. Sí. Aunque ustedes ya la vieron o la vieron en Facebook y en Twitter porque nosotros la anunciamos, la dinámica aquí es que nuestros invitados nos dan su nombre, su cargo y nos van a compartir la parte del trabajo o de la trayectoria que más les gusta, que esa es con la que se van a quedar los veracruzanos. Es su carta de presentación en sus manos. Adelante, buenas tardes. Muchas gracias, pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Soy Adelina Trujillo Landa, soy Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué me gusta más de la parte que contribuimos en el DIF estatal? La verdad es que es un poco difícil porque la labor que podemos realizar por muchas personas que lo necesitan es muy reconfortante. Con toda la gama de posibilidades que tenemos de sentirnos bien haciendo una labor fuera de un discurso que verdaderamente nos reconforte, es hacer algo por personas que solicitan nuestro apoyo. No porque seamos los mejores, siempre he dicho que es porque somos lo que tienen. Entonces, sin que seamos los mejores, hacemos nuestra tarea con muchísimo cariño y tratamos de hacerlo lo mejor posible y tratamos de que la gente se vaya contenta si no le satisface realmente la demanda que están solicitando, pero sí contribuyes un poco a hacer menos carga, menos pesada su carga. Claro. Entonces, esa es la tarea diaria. Claro, y platíquenos, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, es bastante amplio el reto. ¿Qué implica? Para las personas que nos están escuchando en este momento, que a veces, pues no estamos tan familiarizadas con una estructura que opera, que siempre ha operado en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, pero ¿qué hace la Procuraduría? ¿A quiénes atiende la Procuraduría? ¿Quiénes pueden tocar las puertas de la Procuraduría y para qué? Casi siempre para poder solicitar un tipo de ayuda. Pueden tocar todas las personas que lo requieran y casi para cada una de ellas tenemos la posibilidad de ayudarles. Todo el trabajo de asesoría jurídica para las personas que necesitan que alguien les ayude y les represente en algún juzgado lo hacemos. Que alguien les ayude, les impulse, les diga, les oriente qué deben de hacer para defenderse las mujeres por alguna situación de violencia, les atendemos. Creo que encaminando nuestra tarea al inicio de esta administración, lo primero que vimos como inmediato a trabajar fue tener una ley de adopciones en el estado de Veracruz. Se trabajaba anteriormente con el Código Civil y no digo que sea malo, pero no permitía tener una claridad y una precisión con todos esos niños, niñas que podían irse en adopción. Hoy trabajamos para que se liberen las situaciones jurídicas de las niñas y los niños que se encuentran en los albergues, porque en esa misma coordinación primero identificamos todos los albergues que hay en el estado, cuántos niños hay ahí y que tengan que estar por una disposición legal. ¿Qué significa esto? Que las mamás, los papás no pueden ir a dejar a un niño o una niña a un albergue solamente porque no los pueden tener, porque son ingobernables, porque necesitan que ellos estén en
otro espacio para que aprendan. Los niños que están en un albergue deben de pasar el menor tiempo posible, deben de liberar sus situaciones jurídicas para que vayan a un proceso de adopción. Entonces, en ese sentido, al identificar que no había una ley de adopciones, por supuesto que la tarea primeramente encomendada por la presidenta del sistema DIF fue crear una ley de adopciones para el estado de Veracruz. Una ley que ha sido visualizada a nivel nacional por representantes de la Convención de la Haya y de UNICEF como una ley de avanzada, una ley que tiene principios fundamentales que atender. El principio de subsidiariedad, el interés superior de los niños, nos marca la pauta para que el niño que está en una casa asistencial de inmediato se resuelva su situación jurídica y sesione un consejo técnico de adopciones para poder restituirle un derecho fundamental, que es el derecho a una familia. Entonces, si mediante el Código Civil los municipios y podrían, a través de los DIF municipales, podían hacer adopciones simples y entre particulares, no se tenía un control de las adopciones. Esto era que de repente, ¿qué pasaba antes con los niños que eran abandonados? Nos hemos encontrado a lo largo del año, y usted, lo tiene más claro que yo, en cifras seguramente, niños que aparecen abandonados en la vía pública. ¿Qué pasaba antes si esos niños los tomaba el DIF municipal de X ayuntamiento? Que podía dárselo en adopción a quien ellos consideraran. En todos los municipios de toda la entidad veracruzana, los municipios podían hacer adopciones. ¿Y había y no seguimientos? es que esa es la parte, Sandra, que ni había seguimiento, ni había verdaderamente una rigurosidad en la integración de un expediente para que a la persona que le daban ese niño o niña, fueran los mejores papás para él. Eso en el caso de las autoridades municipales antes de esta ley. Exacto. Pero si yo de repente decía, ¿sabes qué, Adelina? Te dejo a mi hijo. Podías hacerlo o estabas embarazada y decías, bueno, te lo voy a dejar, vamos a ir al DIF, vamos a ratificar nuestra adopción, y el DIF ratificaba todo. Y podía hacerlo, y era autoridad para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que no lo aseguramos, pero por debajo de ello casi siempre había un acuerdo monetario, y los niños no tienen precio. Casi siempre había un acuerdo de dinero, que como no puedo tener hijos y tú me vas a dar el tuyo, pues yo te voy a contribuir económicamente. Entonces, es una situación que nosotros quisimos, sí, pero no ser más partícipe de ello. Claro, y entonces empieza este marco regulatorio. Un marco legal, la ley 259 de adopciones en el estado de Veracruz te deja perfectamente claro que debe de sesionar un consejo técnico de adopciones, que solamente el DIF estatal, a través de ese consejo, es el órgano encargado de poder valorar, de poder integrar un expediente mismo que es ratificado por un juez. La parte administrativa en una sesión de consejo técnico de adopciones, como lo manda la ley, en 3 sesiones ordinarias anuales, pero en 20 extraordinarias que podamos tener, porque en cuanto se libera la situación jurídica de un niño, tenga que tener restituido su derecho a la familia, pueda sesionar el consejo y pueda irse en adopción. ¿Cuántas adopciones se han dado este año? En este año llevamos alrededor de 50 adopciones, pero en todo este proceso es como la media anual que hemos podido trabajar mediante este sistema, y acorde a los municipios que también ya tienen solamente las adopciones plenas como nosotros, no hay adopciones simples y entre particulares. Además, la parte después de la administrativa, de que ya el niño se integra a un hogar y se va en adopción, la parte judicial, también los abogados de la Procuraduría Estatal son quienes llevan esos procesos, porque desde que ellos se dan de alta en Internet, es un proceso transparente y por Internet, de todo el estado, de todo el país y de todo el mundo se pueden dar de alta en esta página inteligente del DIF, y hacer su solicitud, tener un número de folio y poder ser un proceso transparente. Desde ese momento que te das de alta, que puedes decir, yo quiero un niño o niña,
puedes elegir el sexo. Yo lo quiero de tal edad, de 0 a 3 años, de 0 a 6 años, de 6 a 12, no sé, tú tienes la posibilidad de decir la edad del hijo o hija que quieras. Entonces te das de alta, eliges el sexo y la edad, complementas un expediente, sesiona el Consejo Técnico de Adopciones, se te entrega tu hijo, hija. Los procesos duran alrededor de 3 meses. ¿Antes cuánto tardaban? Antes tardaban 3 años y en 3 años te decían: no podemos resolverle porque no hay el niño que usted pide. Entonces, hoy no se vale. Si a los 2 meses nosotros sabemos que no eres apto para ser papá, porque a veces hay algunas problemáticas con las cuales en el consciente no lo advertimos, pero en el inconsciente queremos salvar nuestro hogar o tenemos problemas con la pareja y creemos que esto pueda resolverlo. Tenemos duelos no superados, como no puedo tener un hijo biológico, pues voy a adoptar uno, pero no es solamente por resolver tu parte personal de no ser papá, no sé. Toda esa parte en la valoración psicológica, en el inconsciente, la podemos advertir porque tenemos las herramientas y las técnicas para poder advertirlo. Cuando eso pasa, tampoco se te dice no. Sí se te llama en ese momento y se te dice: hay alguna situación que tienes que resolver, pero hay que tomar una terapia. Regularmente te vas a una terapia de 6 meses, regresas en 6 meses, te volvemos a valorar y has trabajado esa parte lastimosa de tu vida y lo has superado, vuelves a calificar y puedes ir al mismo proceso. Entonces, los procesos duran entre 3 y 9 meses. ¿Qué le parece? Perdón, ya la interrumpí. Vamos a hacer una pausa y regresamos hablando con este tema que es complejo porque supongo que requiere de una evaluación de expertos, ¿no? Cuando hablamos del consejo técnico que sesiona, se deben valorar muchas cosas, ¿no? Así es. Y entonces, para entender, sobre todo porque seguramente en este momento hay muchas personas que están en espera de un hijo y no conocen los procedimientos o el proceso de adopción en el estado de Veracruz. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos porque seguimos con la Procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, Adelina Trujillo, y nos acaba de decir que además hay personas de otros estados que también pueden solicitar una adopción. Vamos a la pausa y regresamos. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. La roya del cafeto es la enfermedad más importante de nuestros cafetales. Esta es causada por el hongo el cual infecta las hojas del cafeto. La infección por este hongo ocasiona la caída prematura de las hojas. Y si además hay ataques por insectos, mala fertilización y condiciones de crecimiento deficientes, los cafetos estarán en un continuo estrés y desbalance, lo que afectará negativamente la producción. Para determinar si la roya está presente en su cafetal, tiene que inspeccionar su finca periódicamente, sobre todo entre agosto y marzo y aprovechando los momentos en que se aplican los fertilizantes, insecticidas y durante la cosecha. Durante el examen, preste atención a las hojas de la porción media e inferior del arbusto, incluyendo aquellas cercanas al tronco. Si encuentra cafetos con caída anormal de las hojas, revíselas para ver si presentan los síntomas de la enfermedad. El uso de fungicidas ayuda a mantener bajos los niveles del hongo que causa la roya y, por lo tanto, reduce el impacto que la enfermedad ocasiona en la producción. ¿Sabías qué? En Japón, los macacos de cara roja han aprendido a robar monedas y usarlas en máquinas expendedoras de bebidas y golosinas. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz.
Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Entérate de lo más importante de la información con Benita González. De lunes a viernes a las 7 de la mañana en Conexión Veracruz. Todas las voces. Y en www.conexionveracruz.com.mx. Conexión Veracruz, todas las voces. Vive sano, vive conectado con tu salud. Tu salud en conexión. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por esta estación o en www.conexionveracruz.com.mx. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Pues bien, amigos, seguimos en entrevista y estamos fuera del aire. La verdad es que es un proceso que implica muchísima responsabilidad de todas las partes, muy complejo, un estado de madurez de los padres adoptivos y de decisión impresionante. Pero vamos a seguir con Adelina Trujillo, que ella nos está contando el procedimiento. Me decías que había 30 albergues en todo el estado y en esos albergues había niños. Sí, 39. 39. 39, con los cuales también en esta administración se trabaja por tener una ley de albergues misma que tenemos y que opera en el estado de Veracruz para que seamos vigilantes de todos los albergues que hay y que tienen niñas, niños, para que sean lo mejor tratados. Pero la parte súper importante es que no estén en un albergue porque a los papás les parecen rebeldes o los quieren dejar ahí, o que estén realmente por una disposición ministerial. Que el Ministerio Público los pone bajo resguardo de un procurador de un municipio y los lleva a tal albergue. Y bajo ciertas circunstancias, claro, ¿no? ¿Cuáles son? Que es violencia. Que es violencia, que es omisión de cuidados, que es porque sus papás se encuentren privados de la libertad, entre otros. Solamente por esas causas solamente pueden estar los niños ahí. La otra es, pues sabemos que cuando se encuentran en la vía pública se hace una denuncia ministerial, lo ponen bajo tu resguardo y lo llevas a un albergue, pero son niños ex Código Civil, en 2 meses, si nadie comparece a preguntar por ellos, se van en adopción. Y además, si alguien comparece y pregunta por ellos, pues tendrá que explicar por qué lo dejó abandonado en la vía pública, y por supuesto que eso amerita una consignación. Entonces hay niños expósitos, hay niños que sufren violencia, hay niños que sufren omisión de cuidados, y bueno, los que se encuentren sus papás privados de la libertad y que la familia no los pueda cuidar, también están dentro de esas casas asistenciales. Hoy tenemos ese registro en todas esas casas. Ayudamos a resolver las situaciones jurídicas en lo más inmediatamente posible, porque si bien a esos niños que permanecen en un albergue DIF en el periodo que se encuentren, se les cuida, se les quiere y se les trata muy bien, no tienen restituido su derecho a una familia. Entonces, o se reintegran en el 90%, la media es que de esos albergues que tienen niños, en todo el estado alrededor de 700 niños están en albergues. Pero la media estatal y nacional es que el 90% de esos niños se reintegran, no con la parte que les agredió, con la parte que los lastimó y por las cuales ingresaron, sino con otra parte de la familia, abuelos, tíos, dentro de las ramas de parentesco, que los puedan cuidar, previo estudio socioeconómico y valoración psicológica para constatar que la otra parte de la familia los va a cuidar y los va a proteger y los va a querer, se regresan con ellos y no permanecen en un albergue. Los que permanecen en un albergue por más tiempo es porque su situación jurídica se va a liberar para que se vayan a un proceso de adopción. Hablábamos, ¿dónde entras? Donde estábamos hablando de que sesiona un consejo técnico, y no es, yo lo repito mucho en los cursos, talleres para padres por adopción que impartimos, porque es uno de los requisitos que pedimos a los papás por adopción después de darse de alta en un sistema y que tienen un número de folio. Les invitamos a que vengan a un curso taller para padres. Nadie nos enseña a ser papás. ¿Y por si eso, vienen por aquí, supuesto, ojalá. todos es uno de los requisitos de
cualquier parte del país. Hoy somos muy demandados por muchos estados de la República, porque nuestro proceso es transparente y no lo digo yo, lo dice la norma, y las personas que vienen a adoptar pues recomiendan al estado de Veracruz para que vengan a hacer su proceso de adopción, por lo que te decía. Sandra, no tienes que tener muchos millones, ni ganar mucho dinero, ni ser cualquier persona puede concursar en este Consejo Técnico de Adopciones para ser papá o mamá por adopción. Pero la ley necesita ser pareja. No necesita ser pareja. El 25-30% casi de las adopciones, de 198 adopciones que ha habido en este proceso de la ley 259, el 25-30% son mamás solteras. Y califican perfectamente para ser mamás. Entonces van a un proceso y el Consejo Técnico de Adopciones vota porque así es, porque además tenemos el seguimiento desde la adopción número 1 hasta la adopción 198. O sea, todo el proceso de seguimiento que marca la norma se tiene que hacer. Cuando se entrega el niño en adopción, a las 3 semanas marca la norma que tengamos que ir nosotros a casa de los papás por adopción. Tenemos que ir solamente a verificar que hubo la adaptabilidad, que ya te lo llevaste a tu casa, a tu entorno, con tu familia, y que se adaptó y está bien. Hacemos la carta de adaptabilidad al juez, y porque el proceso judicial continúa cuando te llevas tu niño en adopción, después de que sesionó el Consejo Técnico. Termina la parte administrativa, pero empieza la parte judicial. Termina la parte administrativa, te llevas a tu niño o niña a tu casa y empieza la parte judicial. Entonces ya yo le tengo que decir, juez, este niño ya fue entregado a estas personas que son sus papás y inicia su proceso judicial. El juez me dice, en 3 semanas tú me informas si el niño se adaptó bien en esa casa. En 3 semanas vamos y nos cercioramos de que el niño está perfectamente adaptado a esa casa. Porque las edades de los niños que se han ido en adopción en esta administración son desde los 3 meses hasta los 15 años. Entonces tenemos que constatar que un niño que se fue en adopción con una mamá o con un papá a los 15 años se adaptó a esa familia. Entonces hay que informar al juez, lo informamos y entonces el juez da parte al Ministerio Público si no se opone en esa adopción, al Ministerio Público adscrito al juzgado. El Ministerio Público se opone o no se opone, sigue su curso el expediente y en el transcurso de un mes más o menos nos llama a una audiencia, comparecen los papás y traen a 2 testigos que manifiestan que los conocen, que son buenas personas, que son aptos para adoptar, que tienen los medios para cuidar al niño o niña. Sus testigos manifiestan eso y sigue el curso del proceso. Alrededor de 2 meses dura el proceso judicial y en 2 meses el Ministerio Público no se opone. Entonces nos dice el juez, este niño tiene que ser registrado con el nombre y los apellidos de sus nuevos papás. ¿Tarda para el registro? 2 meses. 2 meses más o menos. ¿Qué pasa, procuradora? En este momento estamos hablando, amigos del auditorio, del proceso de adopción que se sigue en Veracruz, que tiene una legislación de vanguardia y de mucho seguimiento, por lo que escucho. ¿Qué pasa cuando un niño o cuando en una primera visita o en una segunda visita no se cubre la carta de adaptabilidad? Cuando un niño ven que no se ha adaptado o que pasa algo allí, ¿qué pasa? Siempre estamos cerca del proceso durante todo el tiempo. Tenemos 4 años con esta ley y tenemos el seguimiento desde las primeras adopciones hasta las últimas. Y por supuesto, los niños en casa, digamos que vamos a las 3 semanas, vemos la adaptabilidad. Después volvemos a los 6 meses y después volvemos al año. Después de que ya fuimos a los 6 meses, vamos a regresar en un año. En algunas partes ya se ha cubierto esta parte de la ley de ir a los 6 meses y de ir al año y de ir al otro año. Son niños normales. Son niños que de acuerdo a la edad y el desarrollo que van teniendo, si se van haciendo adolescentes, si se van haciendo niños de preescolar, si se van haciendo niños de primaria, si se van haciendo niños más grandes, van presentando situaciones, pues no de problemáticas, pero sí que responden de acuerdo a su desarrollo. Sus cambios de carácter. Claro.
toca a lo que es el DIF. Pero no te dicen, sabes que ya no me adapté, No, ahí te lo devuelvo, ¿no? Ninguno ha pasado así. Siempre es que hay situaciones de problemática que tienen que ver con el desarrollo y con el mismo proceso de una familia, ¿no? Cuasi normal, así va sucediendo. Y sabemos que son papás muy, muy particulares los que aquí están con estos niños. Con mucha disposición. Con toda. ¿no? Los papás biológicos, pues nadie nos califica para ser papás biológicos. Nos queremos tener un hijo y sabemos que podemos tenerlo y vamos aprendiendo. Sí, pero a los papás por adopción, no digo que sean mejores. Lo que sí digo es que están calificados para ser papás. Están evaluados, entonces, ¿no? están evaluados con esas, pues baterías especiales que se aplican para poder detectar el más mínima situación que una quiera esconder en su subconsciente, ahí aparece. Entonces, para trabajar esa parte que pudiera afectar a los niños, la trabajamos desde antes y entonces no calificamos y no vamos al proceso de adopción. Entonces, los papás que han calificado en este proceso son verdaderamente excepcionales, sin decir que los biológicos no lo sean, ¿no? Muy bien, pues Sí. vamos a hacer otra pausa, amigos. La verdad es que el tema es bastante interesante y además es un tema que nos mueve mucho a la conciencia, las emociones. Cuando uno ve en las noticias o en las notas que abandonaron a un hijo, digo, uno piensa lo peor, ¿no? Pero uno no le da seguimiento a lo que pasa con ese pequeño o esa pequeñita. Que además, cuando son más grandes, supongo que hay otro proceso en el que hay que ayudarlos a superar la pérdida o el abandono, no sé cuál sea el término, pero de esto, procuradora, si le parece, nos habla después del corte. Vamos a hacer una pausa, amigos, estamos en entrevista y estamos hablando de las adopciones en el estado de Veracruz. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. La diabetes infantil es la segunda enfermedad crónica más común en la infancia. Antiguamente era una enfermedad propia de adultos, pero con el crecimiento del índice de obesidad infantil asociada a una vida sedentaria y a los malos hábitos alimenticios, los casos de diabetes infantil han aumentado considerablemente entre los niños y las niñas. La diabetes infantil, diabetes mellitus tipo 1, supone entre el 10 y el 15% del total de la diabetes. La diabetes se caracteriza por una alteración en la producción de la hormona insulina, por el páncreas o por una resistencia a la acción de la insulina en el organismo. Es la insulina la que ayuda al organismo a transformar el azúcar o glucosa en energía, promoviendo así un buen funcionamiento del cuerpo. El número de niños afectados con esa enfermedad varía mucho según el país de origen. Hay estudios que garantizan que los niños que realizan deporte de forma regular podrían tener mejores niveles de glucosa en la sangre que los que no lo practican. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. ¿El dinero no te alcanza? Nosotros te decimos cómo cuidarlo. Conexión Financiera, todos los lunes a las 4 de la tarde por esta estación y en www.conexionveracruz.com.mx. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Una manera diferente de entender la noticia. Te presentamos los diferentes ángulos de los acontecimientos que se generan en Veracruz, México y el mundo. De lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde, escucha a Gina Domínguez en la segunda emisión de Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Conexión Veracruz, todas las voces.
Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Amigos de En Entrevista, estamos de regreso con la Procuradora de Justicia, ya le dije de Justicia, de mucho, y me parece estábamos bien, hablando de la justicia, estábamos claro. hablando de los pendientes allí, pero más adelante vamos a hablar de otro tipo de procedimientos. La Procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena. Niños, ver a los niños expuestos a una condición de abandono, a veces en condiciones que los medios de comunicación, a veces no con tantas miramientos o atenciones, pero los exponen y muestran los cuerpos maltratados, mutilados, lastimados, que seguramente pasan a manos del albergue, en este caso de Conecali. ¿Qué hacen? Es un niño que obviamente, después de los procedimientos que ustedes hacen, tiene que integrarse a una familia. Pero ese niño ya vivió, ya sufrió, ya experimentó. Si es pequeño, muy pequeño, un bebé, seguramente no está consciente del abandono. Es una suposición, no lo sé. Pero si es más grande y sí se dio cuenta de que tenía mamá, que tenía papá y que de repente ya no los vio, ¿cómo los ayudan? Nuestra explicación casi siempre es para que entendamos que vivimos condiciones diferentes y que no tuvieron papás malos, que tuvieron papás que se equivocaron, pero que pues en esa equivocación ellos están en el mejor lugar para poder ser cuidados y protegidos. El proceso de atención y de trabajo con ellos tiene que ser muy detallado, muy especializado, con las y los psicólogos expertos en la materia, y eso quiero decir que es gente que diariamente se prepara para poder atender siempre a los niños, niñas que todos los días llegan a nuestra casa o se van de ella cuando se reintegran, y el proceso con cada uno de ellos es siempre la atención y el esmero para que en el tiempo que están con nosotros estén lo mejor posible. Y nunca dejarles marcada la idea de que sus papás o de que su familia es malo, solamente de que nos hemos equivocado, y entonces si se van a ir a un proceso de adopción, se les pregunta y se prepara para ello. La tarea es prepararnos para poder enfrentar estos procesos también, porque hay niños que dicen yo no me quiero ir en adopción, y es respetable. La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que tenemos en el Estado hoy marca la prioridad para poder ver a los niños no como vulnerables, que no son niños vulnerables, son niños a los cuales debemos siempre, en todo momento, si no tienen un derecho que les corresponda en ese momento, restituírselo. No tiene en ese momento él una familia. ¿Qué tenemos que hacer? Restituirle ese derecho a ese niño, porque en ese momento tiene vulnerado ese derecho, pero no es un niño vulnerable. Los enseñamos a ser fuertes, los enseñamos a que nos digan qué es lo que podemos trabajar y hacer con ellos, a que nos digan si quieren ir a un proceso de adopción o prefieren no hacerlo. Y pueden decidirlo desde 3 años, por ejemplo. Desde esas edades los adultos podemos orientarles a que la decisión mejor es que tengan una nueva familia. Además no son tan conscientes del maltrato, de la omisión o de lo que los tiene afectados. Cuando son más grandes, sí, preferimos que nos digan, y es muy respetable que ellos manifiesten que si se quieren ir a un proceso de adopción y poder brindarles esa oportunidad de que una familia que está en un proceso, que se dio de alta y que va a poder ser mamá por adopción, concientizarles a que sean papás de niños mayores. La niña o niño a veces nos dice, bueno, yo sí quiero irme a un proceso de adopción, pero no quiero tener un papá, solo quiero tener una mamá. Entonces, por eso es que comentábamos que los niños a veces les escogemos solamente una mamá.
El consejo técnico cuando sesiona es una parte pues fundamental para elegir a la mejor familia de un niño o niña. Es un proceso de reunión, de trabajo, de sesión de un consejo, pues por supuesto que cerrado y lo más cuidado posible, pero que tiene la posibilidad, cuando alguien lo manifiesta, de poder ser testigo de este proceso, de cómo se delibera y cómo se revisa. Cómo se elige al mejor papá o mamá para un niño. Se elige mediante esta forma de ver cuáles han sido las características que llevaron al niño a este proceso, que llevaron a la niña a este proceso, y cuáles son las características de la mamá o de los papás que puedan estar con él. Casi siempre el consejo considera que cuando un niño es muy pequeñito, pues es mejor que no solo tenga una mamá, es mejor que tenga mamá y papá porque requiere mayores cuidados, o una mamá que pueda brindarle el tiempo completo para estar con él, pero sabemos que cuando una mamá hace una solicitud, ella misma trabaja, ella misma es proveedora, ella misma tiene que atender al niño, entonces a lo mejor es un niño más grande. Esta es un poco la generalidad de cómo se reúne el consejo y evalúa todas las posibilidades de los papás que tenemos para estos niños. Integran familias. Sí, ¿cuáles son las redes de apoyo que pueda tener una mamá, por ejemplo, para llevarse a una niña en adopción de 6 años? La mamá tiene que trabajar porque ella es una mamá soltera que quiere adoptar una niña, pero tiene redes de apoyo. ¿Cuáles son? La mamá, la tía que viven cerquita o que viven con ella o que contribuyen con ella, etcétera, que se la pueden cuidar. Entonces, esa es la forma de evaluar del Consejo Técnico de Adopciones cuando se reúne y delibera para asignar papás a un niño o niña que ya tiene su situación jurídica liberada. Además, también exponemos la parte técnica de los expedientes, la integra la Procuraduría Estatal. Entonces, integramos expedientes, integramos perfiles de papás y de mamás, integramos nosotros el perfil del niño y lo presentamos y lo exponemos ante un consejo, y el consejo ve las características de los papás, las mamás, a qué se dedican, qué hacen, cuál es su red de apoyo, cómo ha sido su dinámica familiar, cuál fue su decisión para adoptar, etcétera. Y por supuesto que eso tiene que compaginar perfectamente con el niño o niña que se va a ir en adopción, cómo llegó, cuál es su historia, cómo ha evolucionado, cómo ha madurado, qué piensa de irse en adopción. Nos reunimos y exponemos esta parte técnica a la Procuraduría con el grupo de psicólogos, con el grupo de trabajadores sociales, con los médicos, con la persona directora de la casa asistencial, o sea, toda la parte que revisamos y que tenemos la historia y la composición de lo que ha sido la familia por adopción y el niño. Entonces nos reunimos todos con un consejo técnico al cual se le expone por qué ese niño podría estar bien con esta o con esta o con esta familia, y el consejo técnico vota. A veces esos consejos técnicos son abiertos. Tenemos invitados, sí. Hemos tenido invitados, han visto la deliberación de esos procesos, cómo es esta parte de asignación. Y bueno, lo que ya comentábamos, la tarea de la Procuraduría y del DIF estatal es el seguimiento de cada uno de ellos para la perfecta adaptabilidad de acuerdo a la historia de vida de niños y de acuerdo a la familia que se les asigna. Y en el caso de los niños, hay niños que llegan con historias de violencia. También los llevan un seguimiento personal para que puedan superar el dolor y toda la historia de vida que traen. Sí. Cuando a los papás se les asigna el niño o niña de la edad que pidieron, de 6 años, por ejemplo, y pidieron una niña. Entonces el sexo y la edad que tú pediste, esta es la niña que se asigna por la historia de ustedes y la historia de la niña, y casi siempre contamos todo lo más de historia que podamos contribuir a los papás para que tengan el referente más cercano y la forma mejor de tratar a ese niño o niña. ¿Qué pasa? Que no podemos borrar su pasado, ni podemos hacernos como que no existe, ni podemos... Ni se le olvida. Ni se le va a olvidar. Entonces es mejor
que trabajemos con ello. Hay cosas innecesarias que lejos de ayudar podrían perjudicar al papá o la mamá, saber esa parte que si era muy pequeñito ya no recuerda y no fue, no le va a afectar hoy en este momento, en esta fase de su vida que ya tiene 6 años. Pero si sí le va a afectar y si sí la recuerda, es mejor que los papás lo sepan. Se les cuenta la historia, se sabe qué fue de esa historia de ese niño para que llegara a esa casa, para que tomen las medidas pertinentes, para que trabajemos, para que el proceso no termina cuando te entregamos al niño. El proceso de tarea diaria de educar a un niño es en todo momento. Entonces, no es que ya te lo damos, está bien bonito, y es tu responsabilidad. Y ya está. No, en todo momento hacemos el acompañamiento para con esa historia de vida de ese niño, que no es nada sencilla desde su propia concepción de niños, de infantes, ¿no? Claro. Me dicen que tengo 1 minuto, y así que no quisiera interrumpirla. ¿Le parece? Vamos a una pausa y ahora quisiera entrar en otra parte, si me lo permite. El seguimiento de los casos de niños con abandono o que están expuestos, que llegan y que después de un proceso judicial o legal se determina que ese no es el lugar idóneo en donde tienen que estar. ¿Qué es lo que se hace con los padres? ¿Algún procedimiento? Para que también, ser padre es asumir responsabilidades y todas las obligaciones de la ley, pero cuando tú decides renunciar a ellos también hay consecuencias. Y me gustaría que me platicara de eso. Vamos a una pausa, amigos. Estamos en entrevista con la Procuradora de la Familia, el menor y la familia, creo que ya desordené. Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Le digo, ahora ya le cambié, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Estamos con el tema de las adopciones, un tema, híjole, que además ha de doler, ¿no? Cuando te dejan a un niño. Sí, yo no sé, yo no tendría corazón, pero bueno, y además lo sufre uno porque la sociedad se conmociona. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos. Estamos en entrevista. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Con el objetivo de reemplazar el uso de árboles de pino en la construcción, un investigador mexicano creó un material que sustituye a la madera con mayor eficiencia, además de que tiene otros usos adicionales. Alonso Romero, creador de la madera líquida, explica que su invento es una mezcla de aserrín de desechos con tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET, y polietileno de alta densidad. Por su composición, la madera líquida tiene el doble de resistencia a la compresión que posee la madera natural y conserva su resistencia al impacto. Es también más ligera por su alta densidad molecular y adicionalmente es versátil. Por su composición, la madera líquida tiene el doble de resistencia a la compresión que posee la madera natural y conserva su resistencia al impacto. Es también más ligera por su alta densidad molecular y adicionalmente es versátil, ya que al variar la proporción de sus componentes adquiere diversas características. La madera líquida tiene una apariencia y consistencia similar al plástico cuando es procesado, dijo Romero, según la agencia informativa CONACYT. La invención podría ser utilizada en muebles como fachaletas, que es la decoración usada en los frentes de casas y edificios. Los creadores de la madera líquida buscan transferir la patente a alguna compañía interesada en su fabricación. Conexión Veracruz. Todas las voces. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Científicos especializados en células madre han cuestionado el pensamiento actual sobre la forma en que se produce la sangre humana en el interior del cuerpo, abriendo el camino a nuevos estudios y nuevos tratamientos.
El investigador principal, John Dick, y su equipo de la Universidad de Toronto desafiaron las ideas que han estado en vigor desde 1960. La nueva investigación afirma que la sangre se forma en menos pasos de los que se creía anteriormente. La evidencia anterior indica que las células madre pasan por varias etapas intermedias antes de convertirse en células adultas blancas o rojas, como las ramas que salen de un tronco de un árbol. El equipo de investigadores también ha sido capaz de demostrar que el sistema de la sangre es de 2 niveles, refiriéndose al cambio entre el desarrollo humano y la adultez temprana. Hasta ahora, se creía que el sistema se mantenía estable una vez formado. La investigación se basa en el trabajo previo de John Dick, que se remonta desde hace 25 años. Los hallazgos de los investigadores ahora han sido publicados en la revista Science. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Pues bien, ya estamos en la parte final. Ya vio que hasta nos quedó, nos faltó tiempo y el tema no se agota. Nunca. Pero le decía, el tema de fincar responsabilidades. Cuando alguien abandona a un niño y además lo expone a un riesgo mayor, tiene que haber consecuencias jurídicas, legales, la ley lo prevé. ¿Qué pasa? Ustedes asumen, cuidan al niño, pero ¿qué pasa con la familia o con la mamá? Ajá. Es muy importante lo que dices, porque esta tarea que comentamos hoy, pues es una de las ramas que a nivel de todo el aparato de gobierno tenemos que hacer, pero es una parte importante la que debe de vincularse con esta tarea. La coordinación estrecha que se lleva con las agentes del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales y contra la familia, las fiscalías a nivel de todo el estado, son quienes caminan al lado nuestro para todos estos procesos de denuncias. Dejas un niño abandonado, por supuesto que tiene que haber una denuncia, tiene que haber una disposición del Ministerio Público para que sea el DIF estatal quien cuide al niño o niña. Después, el proceso de integrar en una carpeta de investigación quién fue el responsable o la responsable de haberle ocasionado ese daño a ese menor, es el Ministerio Público quien tipifica los delitos. Por supuesto, hace sus indagatorias, por supuesto, atiende la carpeta de investigación con todo lo que deba de desahogarse para determinar quiénes fueron los responsables de la agresión, de violencia, de abandono, de maltrato, de omisión de cuidados hacia ese pequeño. Entonces, se tipifica el delito y tiene que tener una consignación, por supuesto. El Ministerio Público consigna pues ante un juez para que esa persona sea procesada. Entonces, opera y debe de ser esa la mecánica de que, bueno, ya el niño o niña está cuidado en una casa de asistencia del DIF estatal y la persona se consigna y si debe de ir a la cárcel y debe de cubrir su sentencia y no hay más familia que se haga cargo de ese niño o niña, pues se libera para adopción. Entonces está consignado, tiene suspendidos sus derechos, el Ministerio Público tiene la facultad porque tiene a su disposición al menor. Cuando una familia, un familiar, una persona lastima a un niño, le quitan al niño, el Ministerio Público es su representante social, lo tiene a su disposición y le dice al DIF, cuídalo dentro de los albergues del DIF. Entonces, el proceso sigue, se integra la carpeta de investigación, se hacen las diligencias, se consigna, el juez dice sí al lugar, sí fue culpable, lo sentencia, va a la cárcel y entonces el Ministerio Público como representante social de ese niño que se lo dio, por decirlo de alguna forma, a guardar al DIF, a que lo proteja, lo cuide y le salvaguarde en ese momento todos sus derechos, alimentación, salud, educación, todo el piso básico que requiere una persona, lo debe de tener dentro de una casa asistencial. Entonces le gira un oficio al DIF estatal y le dice, el niño queda bajo tu resguardo. Queda bajo tu resguardo. Pero cuando ya sentenciaron o ya determinó en la carpeta, le dice,
puedes llevarlo a un proceso de adopción porque está a su disposición. El Ministerio Público es el representante social, le dice al DIF, tú debes de cuidarlo, y le dice al DIF, hey, bríndale al niño el derecho a una familia. Entonces es en ese momento cuando nosotros vamos a un consejo técnico y es toda la parte de un proceso de adopción. No, la verdad es que es un proceso bastante complejo, no complicado, pero sí tiene muchas partes que cubrir. Pues ya se me acabó el tiempo, 3 minutos, me queda muy poquito, pero los números, y me quería compartir estadísticas también, números. En el caso de niños, cuando identifiquen o detecten un niño en situación de abandono, en situación de maltrato, en situación de violencia, también en el caso de las mujeres, por supuesto, ¿a dónde pueden llamar o a dónde pueden acudir? Sí, es muy importante, y en esta parte me gustaría concluir en que en todo el estado de Veracruz sepan que las 24 horas, los 365 días del año, hay una línea gratuita que atiende 5 operadoras del DIF estatal. 089 es el código que todos conocemos y que a nivel estatal, con toda la infraestructura, tenemos pues la grata posibilidad de estar dentro de las instalaciones que opera el C4, con toda la infraestructura, con toda la tecnología que tienen ellos, para que si a las 3 de la mañana en Pánuco, en Tuxpan, escuchan que un niño está gritando, que a un niño lo están lastimando o lo podrían estar lastimando, si ustedes temen por la integridad de ese niño o niña, llamen al 089. Eso es una información que me parece bien importante que todos sepan, para que denuncien todo tipo de maltrato a niñas y niños dentro de todo el estado de Veracruz. La otra parte que en estos 3 minutos yo quiero decir es que todas las personas pueden ser papás o mamás por adopción. No solo los que no tienen hijos, los que tienen hijos y que quieren ampliar su familia pueden integrarse a este proceso. Es un proceso transparente, puede ser tan rápido como las personas quieran que sea su proceso. Si en 2-3 meses integras tu expediente, en 2-3 meses tú puedes ir a un consejo técnico de adopciones y ser papá o mamá por adopción. Que los niños no solamente deben de irse recién nacidos, que los niños que son mayorcitos también pueden adaptarse y ser parte de una familia y poder brindarles ese derecho, es restituirles ese derecho a tener a una familia. Entonces creo que estos apuntes son muy importantes para que toda la población lo sepa, para que no crean que este es privilegio solo de unas personas, que no tienen que ganar muchísimo dinero para poder ser papás por adopción, que tienen que ser familias estables y que tienen que tener, sí, por supuesto, la posibilidad de tener un niño más en casa, pero que sus salarios no tienen que ser de muchos millones de dólares. Claro. ¿No? Y las estadísticas, ¿no? Sí, bueno, pues nosotros diariamente atendemos dentro del sistema DIF, a través de la Procuraduría y de los 212 ayuntamientos, todas las personas que diariamente quieran presentarse y quieran solicitarnos algún tipo de ayuda, pues brindamos múltiples asesorías psicológicas en todo momento, a través de la línea, las denuncias. Entonces creo que esa ¿Pero es qué la le parte. parece si hacemos otro programa? Me parece muy bien. Y nos comparte todas las estadísticas, porque no solamente tenemos la alerta Amber, por ejemplo, Sí. ¿no? Hay muchísimo. Además que en el estado de Veracruz es importante decir, formamos parte importante el DIF de esta alerta Amber, por supuesto que a través de la Fiscalía, que son los coordinadores estatales, pero hemos tenido el 98% de resultados de encontrar a niñas y niños que han desaparecido. Entonces, es un éxito la alerta Amber. Entonces, ya la corto porque me están cortando, bueno. Pero muchísimas gracias, Procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, por compartirnos este procedimiento, este proceso de adopción en el estado de Veracruz, con estas mejorías, y también hablar de las condiciones que se van cubriendo y se van cumpliendo para que los niños y las familias puedan integrar una familia. Le agradezco. Nada que agradecer. ¿Qué le parece si hacemos una segunda ronda para hablar de la alerta Amber? Sí. Pues bien, yo me despido, amigos. Soy Sandra García. Muchísimas gracias, Adelina Trujillo. Adelina Trujillo Landa, ¿verdad? No eres coda.
No, nada, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, amigos. En entrevista nos vemos mañana. Y pues vamos a estar pendientes porque las redes sociales y la alerta Amber, y de eso vamos a hablar después, funcionan muy bien. Así es. Así que me despido, soy Sandra García, muchísimas gracias, buenas tardes. En entrevista. Es un programa en el que los actores sociales y políticos hablan sin contratiempos. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias.